Ok, ahí están viendo toda la presentación. Sí, doctor. Bueno, ok, esto es una clase sumamente importante, ya que la mayoría de los casos de tuberculosis, como les había dicho, se van a diagnosticar y se van a tratar en el primer nivel de atención. Médicos generales, médicos familiares son los que más casos de tuberculosis tratan en México y en todo el mundo. Entonces, no van a mandar a los pacientes a que el especialista los diagnostique. Los van a detectar ustedes, les van a empezar tratamiento ustedes y a la gran mayoría de los pacientes los van a dar de alta ustedes. Se supone que lo vas a mandar con el infectólogo, con el neumólogo, con el epidemiólogo a cargo de los pacientes de donde tú vivas, cuando tengas algunas comorbilidades, cuando tengas fallas al tratamiento, cuando tengas muchas dudas sobre el diagnóstico, pero la gran mayoría son casos, la verdad, pues fáciles de diagnosticar, o sea, la gran mayoría van a ser pacientes que tienen los factores de riesgo. Aquí en México, por lo menos, aquí en Mexicali, en mi consulta, yo creo que pues el 60-70% de los pacientes andan metidos en drogas o anduvieron metidos en drogas, particularmente las metanfetaminas, o llegaron a estar metidos en un centro de rehabilitación, o llegaron a estar en la cárcel, o tuvieron algún contacto directo con un paciente, como sería pues que mi papá o mi hermano o alguien con el que yo tenía mucho contacto, mi esposo o algo así, tuvo o tiene tuberculosis ahorita. Digo, esa es la mayoría de los pacientes. Habrá muchos otros que no saben ni de dónde se infectaron. Yo creo que la mayoría de los pacientes, o una gran cantidad de los pacientes que veo en mi consulta privada, que ya son muchos menos, esos pacientes de mi consulta privada, sí, muchos me dicen, no, pues no sé de dónde, pero ahí está el cuadro clínico y terminas eventualmente confirmándola, ¿no? Bueno, entonces tienen ese riesgo epidemiológico y luego tienen la tos crónica y luego tienen la fiebre o la pérdida de peso y algunos de ellos, pues una radiografía muy compatible con la enfermedad. Entonces, no es un diagnóstico muy difícil en la gran mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Nomás es cuestión de pensar en ello y no caigan en esto, en la medicina fácil, porque la medicina no es fácil, casi nunca es fácil, pero para los médicos generales parece que sí es. Todo lo que les llega, amoxicilina para la garganta o antibióticos para la tos y lo demás, pues eso te lo receta el de la farmacia, ¿no? Que el analgésico, que el jarabito para la tos, pero parecería ser que para las enfermedades infecciosas, pues no es algo complicado. Entonces, piensen que cada paciente que les llega, digo, parece ser una faringitis, pero vamos a ver qué otras cosas puede tener el paciente, ¿no? Bueno, en el caso de tuberculosis, la mayoría de los pacientes desgraciadamente llegan aquí después de que ya pasaron por 2-3 esquemas de antibacterianos, incluyendo fluoroquinolonas, lo cual es un problema, porque las fluoroquinolonas son tratamientos antituberculosis de segunda línea. Entonces no queremos someterlos a monoterapias con levofloxacino a pacientes que probablemente puedan eventualmente ser TB multidrogorresistentes y que necesiten esas fluoroquinolonas como un tratamiento de rescate, pero ya la recibieron antes, entonces el riesgo de resistencias, así que sí me preocupa mucho que se haga un sobreuso de fluoroquinolonas en pacientes con tos, por lo menos cuando no buscaron intencionadamente la tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces piensen en la enfermedad para que puedan hacer un adecuado abordaje diagnóstico, no en esto, sino en todo. La medicina, como les digo, la gran mayoría de los casos no son fáciles. Y si tú piensas que el paciente que tienes enfrente está bien fácil, piensa que a lo mejor te estás equivocando. Bueno, entonces, esta es una enfermedad que se caracteriza por signos y síntomas y también hallazgos radiográficos que son relativamente típicos. Demonios, esta cosa que no me deja ver bien, pero bueno, el punto es que es una enfermedad que se puede diseminar a todo el cuerpo, desde el cerebro, huesos, ganglios linfáticos. De hecho, vamos a tener una clase completa sobre lo que es la tuberculosis extrapulmonar. En este caso nos vamos a enfocar en la tuberculosis pulmonar porque es la más frecuente. Entonces puedes tener el diagnóstico en base al hallazgo, al estado clínico del paciente, a que le escuchas estertores, a que tiene tos con hemoptisis,
a que tiene pérdida de peso, diaforesis nocturna. Pero también a veces haces el diagnóstico y te apoya muchísimo. Entonces es que voy saliendo de un centro de rehabilitación en donde está así de pacientes con tuberculosis. Entonces eso te apoya muchísimo. Ayer me llegó aquí un señor que tenía un derrame pleural y tenía tos medio crónica. Si nomás viene con eso, híjole, la verdad es que está medio difícil soltarle el tratamiento de la tuberculosis porque no es muy bien tolerado y es largo. Algunos pacientes no lo toleran, algunos otros toman otras medicinas y tienes riesgos de interacciones farmacológicas. Entonces, nada más el derrame pleural y la tos no me justifica el tratamiento. Tendría que ser una toracocentesis, analizar el líquido y eso me puede apoyar un poquito más. Pero cuando el señor me dice, es que yo andaba metido en drogas, que estuve durante 10 meses en un centro de rehabilitación durante todo el año pasado, y dices tú, bueno, ahí sí, seguramente que esto es tuberculosis, y le empezamos el tratamiento. La otra, pues, es que te encuentres la bacteria cuando la buscas intencionadamente mediante baciloscopías, cultivos, PCRs, etc. Entonces, pues, tienes criterios epidemiológicos que son muy útiles, tienes criterios clínicos que muchas veces es por donde empiezas a sospechar la enfermedad, tienes criterios radiográficos porque a lo mejor inicialmente pensabas hacer una neumonía, el paciente tiene tosiendo algunas cuantas semanas, tose con flema, trae fiebre, cada vez se siente mal, seguramente es una neumonía maltratada y pues ha de ser bacteriano, ¿no? Pero le haces la radiografía y tiene todo un infiltrado apical izquierdo y ya trae cavitaciones, entonces pues eso no es típico de una neumonía. Puede serlo, pero como que ya te apoya más lo de la tuberculosis. Y finalmente tienes el criterio bacteriológico, que es cuando ya te encuentras la bacteria. Acuérdense que en infectología, y lo mencionaba también el doctor Lañado en la plática que espero que todos hayan escuchado el día de ayer o antier, que el diagnóstico de tuberculosis, al menos la confirmación, tiene que ser microbiológica, o sea, tienes que encontrarte la micobacteria, por lo menos en una baciloscopía, idealmente en un cultivo, siendo estrictos. La confirmación de tuberculosis no es con baciloscopías, así tenga el paciente todo el cuadro clínico y el contexto epidemiológico, que la verdad cualquier persona en Baja California tiene el contexto epidemiológico. Pero en realidad la baciloscopía no te confirma la enfermedad y lo dice la norma oficial mexicana y está mal. El diagnóstico confirmado es cuando tienes cultivo positivo o un PCR, porque esa es la única manera de asegurar que se trata de Mycobacterium en tuberculosis o cualquiera de las bacterias que componen el complejo Mycobacterium en tuberculosis. Es muy importante hacer el estudio de contacto y eso también se los había mencionado ayer. Esto les toca a ustedes, los médicos que detectan un paciente, pues tienen que jalarse a sus contactos. Con quién vives, cuántas personas viven en tu casa. Tienen que venir todos ellos y los tengo que estudiar. ¿Cómo los estudias? Pues básicamente pregúntales si tienen alguna enfermedad crónica, pregúntales si no han tenido tos, fiebre, pérdida de peso, todos los síntomas de tuberculosis, que lo más común es básicamente eso, ¿no? La tos, que normalmente es subaguda, habitualmente puede ser seca y después se hace productiva, fiebre, que es de predominio vespertino o nocturno, diaforesis nocturna y la pérdida de peso. Eso es lo más común. Bueno, entonces interrogas eso en los contactos, les preguntas si tienen alguno de estos síntomas. La mayoría no va a tener nada. Y luego los exploras, le buscas adenopatías cervicales, axilares, escúchale los pulmones, y pues yo creo que eso es lo más importante que le puedes hacer a un paciente para buscar una tuberculosis activa. En la mayoría de los casos sería bueno inclusive hacerle radiografía de tórax, aunque pues hay algunos estudios en donde no son tan costo efectivos esos estudios, pero sería ideal poderlos tener. Y pues si no le encuentras esa tuberculosis activa, pues entonces le buscas una tuberculosis latente. También vamos a tener una clase sobre tuberculosis latente. Bueno, aquí dice, vas a buscarles en los contactos la posibilidad de una tuberculosis latente cuando tu paciente tiene tuberculosis activa, cuando tienes sospechas de multidrogoresistencia, cuando tienes VIH, cuando es menor de 5 años. Hay algunos expertos aquí en México que sugieren que a todos los diabéticos,
Pero bueno, ya vamos a entrar en ese tema más adelante. Ahorita lo importante es si este enfermo que tienes enfrente tiene factores de riesgo. Como les digo, pues el haber estado en una zona hacinada con pacientes de TB, como ocurre muy frecuentemente en las prisiones o en los centros de rehabilitación, en pacientes que vengan de una zona con una alta prevalencia de esta enfermedad. La verdad es que todas las personas que vivimos en Mexicali, pues tenemos una alta prevalencia de la enfermedad, así que cualquiera es bombe positivo. Pues el que te digan que su familiar, alguien en contacto cercano, su novio, etcétera, tiene o tuvo tuberculosis. La evaluación clínica de los contactos, como ya les dije, pues empiezas por la historia clínica, la exploración física, idealmente hacer una radiografía de tórax. Los exámenes bacteriológicos serán necesarios cuando el paciente tiene tos, y lo del PPD pues lo vamos a discutir en otra clase. Lo clínico que ya les mencioné, lo más importante es esto, la tos y la fiebre, que es de predominio vespertino nocturno, con diaforesis. O sea, el paciente te dice que en la mañana amanece todo empapada la pijama, o que se tiene que cambiar de ropa en la madrugada porque se mojó toda la ropa de sudor, que se sienta fatigado. El dolor pleurítico no crean que es tan común, pero si el paciente tiene un derrame pleural, pues ahí sí. Entonces hay veces en donde el paciente ni siquiera trae tos, a lo mejor trae una fiebre que no se percata de que la tuvo. De hecho, cuando yo tuve COVID hace poco, mi esposa fue la que me dijo, oye, traes fiebre, te sientes caliente. Yo no me sentía tan mal. Entonces hay veces en donde no te percatas de la fiebre, pero sí te puede doler el pecho en el tórax, en la base del tórax, cuando respiras. Entonces, en base a eso, a veces es por lo que es en la radiografía, ven que hay un derrame pleural y empieza el estudio de esta enfermedad, ¿no? Híjole, la verdad que eso sí es raro. O sea, sí he visto varios pacientes con tuberculosis que se detectaron por lo del eritema nodoso, pero en realidad estadísticamente sí son muy pocos. Bueno, y existe una tuberculosis secundaria por reactivación, que serán la mayoría de los casos. O sea, normalmente cuando alguien tienes enfrente con tuberculosis, no crean que se acaba de infectar. Habitualmente es un paciente que tenía la infección pues desde hace ya probablemente meses o años, y la tuberculosis estaba latente, ¿no? En uno de estos granulomas que platicábamos ayer, y por algún motivo, la mayoría de las veces por mala suerte, hay un desbalance inmunológico que permite que esta micobacteria salga del granuloma. Obviamente inmunodeficiencias como agarrar VIH, diabetes, cáncer, puede favorecer que esta tuberculosis latente se despierta. Pero el punto aquí es que cuando tienes una reactivación, las manifestaciones radiográficas principalmente van a estar apicales, o sea, en la parte superior de los pulmones, los lóbulos superiores. Y el grado de afectación puede ser variable. En una persona inmunocompetente es más fácil que desarrolle cavernas, y estas cavernas, como ya lo mencionaron también en las pláticas que les mandé, pues son buenas, son buenas para la bacteria, o sea, le permiten a la bacteria desarrollarse mejor, y son un nido de donde diseminar muchas micobacterias al medio ambiente. También después de que pasa algún tiempo, se fibrosa ese tejido, ese parénquima pulmonar, y eso es algo que ya va a quedar como una secuela para el paciente, que cuando es leve, pues la verdad no da mayores problemas. Entonces el paciente generalmente tiene una evolución subaguda, o sea, es una evolución que tiene normalmente meses, probablemente hasta un año o más. Es raro que llegue un paciente ahorita en 2020 y que me diga, es que desde hace 2 años tengo tos y hasta ahorita me van detectando la tuberculosis. No, pero sí me tocan varios pacientes que desde finales del año pasado ya andaban con broncas. Entonces, sí puedes tener hasta un año, un poquito más, con síntomas progresivos que inicialmente son leves. El paciente puede estar perdiendo peso, se siente mal, no tiene mucho apetito, escalofríos, fiebre, y normalmente es cuando la fiebre se hace algo más constante, algo más persistente, cuando busca atención médica. A veces pues una tosecita leve se le echan la culpa al cigarro, o a la contaminación, o a que siempre han sido así, pero cuando ya tienen fiebre y no se les quita con paracetamol en unos cuantos días, entonces es cuando ya se empiezan a preocupar.
La tos normalmente, como dice aquí, 2 semanas o más. La verdad es que esto es poquito tiempo, ¿eh? Generalmente el paciente tiene, insisto, muchas semanas, inclusive meses, con tos que cada vez va empeorando. Pero es importante este número de 2 semanas, porque eso es lo que dice nuestra norma oficial mexicana, que estás obligado a pedirle vaciloscopías. Entonces, esto sí, memorízenselo, grábenselo en una parte de su cerebro que siempre tengan activa, para que no se les olvide nunca que todo paciente con tos productiva de 2 semanas de evolución o más, estás obligado a pedir vaciloscopía. Eso debería de ayudar a que no se te vayan estos casos por pensar de que es una neumonía. Tiene 2, 3 semanas con tosecita, y aparentemente no tiene mucho riesgo de tuberculosis, o ni siquiera se te ocurrió pensar en la tuberculosis, y piensas, pues es bien fácil, tiene tos, tiene flemas, tiene fiebre, trae neumonía. Y, es que ya me dieron un antibiótico de amoxicilina, no te sirvió, pues te damos levofloxacino. Ya les dije, levofloxacino es un antituberculoso, entonces es muy posible que una semana de levofloxacino le quite la fiebre al paciente y que inclusive empiece a mejorar un poquito de la tos. ¿Qué vas a pensar? Era una neumonía, pero le dieron un mal antibiótico. Entonces el paciente no se termina de curar, como que mejoró, pero no por completo. Tómate otra semana y ya van con 2 semanas de levofloxacino en monoterapia. Entonces, 2 semanas de tos productiva, estás obligado a pedirle la vaciloscopia al paciente. Aquí me han llegado varios pacientes que dices tú, esto no es tuberculosis, y ver la radiografía, no es tuberculosis, pero tiene 2 semanas con tos con flemas. Estás obligado a pedir las vaciloscopías. Y una que otra te van a salir positivos cuando no parecía. La tos puede ser mucoide, mucopurulenta, inclusive hemoptoica o con hemoptisis, francamente sacando coágulos, ¿no? Sin embargo, no esperen que el paciente tenga esto. No sean como los pacientes de COVID que dicen, no, pero es una tos con flemas y no me ha dado dolor de cabeza. No creo que sea COVID. O sea, la hemoptisis no es tan común como uno pensaría. Ya cuando el paciente llega tosiéndote con sangre y no se te ocurre tuberculosis, no, hombre, de plano, regrésate a la carrera, ¿no? Pero en realidad, cuando el paciente llega, te dice que estoy tosiendo con sangre, todo el mundo primero piensa en tuberculosis, pero no es tan común. Por eso también se va el diagnóstico a veces. Y bueno, pues disnea, dolor pleurítico, dolor torácico, ya lo mencioné. Entonces, a la exploración física, pues les digo, lo más importante que ustedes le tienen que buscar al paciente es ganglios. Si le encuentran unos ganglios grandotes aquí, cervicales o axilares, lo que está cerca del tórax, pues te apoya mucho el diagnóstico, y es algo que muchas veces como médicos se nos olvida hacer. Tocar al paciente buscando adenopatías. Luego también tienen que saber buscar adenopatías. Eso es algo que yo lamento de la Universidad Xochicalco, que no tienen clínica de infectología. Acá en UABC, pues es lo que más hacen mis estudiantes, tórax, y tocan en busca de ganglios, porque es de lo que más vemos, ¿no? VIH y tuberculosis. Obviamente la fiebre, pero pues eso es inespecífico, y todos los demás hallazgos pulmonares que te puedas encontrar, obviamente que te apoyan el diagnóstico. No hay ningún hallazgo pulmonar que digas, sí se le escucha mal el pulmón, pero no es TB. Claro que todo lo que le escuches en el pulmón puede serlo. ¿Cuál es un caso probable según nuestra norma oficial mexicana? Pues cualquier paciente que tenga tos productiva o inclusive hemoptisis, que tengan 2 o más semanas de evolución. Aquí tú tienes que agotar recursos para buscarle la tuberculosis antes de empezar tratamiento. O sea, pídele la vaciloscopía. Me sale negativo, pídele el cultivo. Me sale negativo, pídele el PCR. Me sale negativo, bueno, igual está justificado darle el tratamiento, pero agotaste todos los recursos a tu disposición para empezar el tratamiento del paciente. En niños, el cuadro clínico puede ser diferente, y esto no es algo de lo cual yo les puedo hablar por experiencia, pero pues está descrito en muchos libros, que el niño no va a tener un cuadro tan típico como en el adulto, entonces ahí hay que tener un más alto nivel de sospecha. Afortunadamente, como vimos ayer en la clase de generalidades, los niños no les pega tanto la tuberculosis como los adultos, y normalmente se infectan en el nido familiar. Entonces, aquí, pues yo creo que la mayoría de estos niños, lo más importante es que preguntes siempre, y esto es parte de la historia clínica de todo niño, de todo pediatra, pues es
si hay enfermedades en la familia. Entonces, en cuanto te digan, sí, es que su abuelo le pegó tuberculosis hace un año pues sí, llegó a tener contacto con el niño antes de que empezara el tratamiento o algo así, pues entonces, claro que vas a ir a buscar dirigidamente la tuberculosis, pero no te puedes quedar con el cuadro clínico del adulto, que es como que más constante, más típico. En el caso de los niños, como pueden ver aquí, a lo mejor el niño simplemente no está subiendo de peso, le llaman failure to thrive en inglés, o tiene fiebre, pero no le encuentras la causa de la fiebre, pues obviamente si tiene tos, sin embargo, pues no es indispensable. La exposición a un paciente que tuvo tuberculosis es lo que les comento. Pues la exploración física, ganglios linfáticos crecidos, hallazgos radiográficos que no necesariamente van a ser apicales. Aquí a cualquier hallazgo radiográfico tienes que sospechar la tuberculosis en un área con una endemia, pues de como lo es acá Baja California, ¿no? Y en los niños sí puedes hacer esto, de la vaciloscopía en el esputo, ¿no? Pero también en el jugo gástrico. O sea, le meten una sondita cuando el niño está bien chiquito y no hace caso, no entiende, no puede expectorar. Entonces, ¿de dónde le sacas la muestra? Pues una broncoscopía, pero es algo demasiado invasivo y costoso y no siempre disponible. Entonces, pues algo más fácil es introducir una nasogástrica o nasofaringea y hacer un aspirado, y a eso le puedes hacer una vaciloscopía. Pero en los adultos no se hace eso, en los adultos tienes que ser un poco más agresivo y puedes serlo. En los niños pues, también hay que ser un poquito más condescendientes, ¿no? Pero también comentaba algo bien importante el doctor Laniado, no sé si lo habrán escuchado, pero dice, no se queden con que los niños todos tienen, no sé si fue el doctor Caminero, pero dice que a mucha gente, muchos pediatras dicen, en los niños nunca le encuentras el bacilo de la tuberculosis, porque no cooperan, porque no son tan bacilíferos, mejor empiézales el tratamiento. Y el tratamiento es igual de tóxico en niños y en adultos. Entonces, haz lo que puedas por confirmar la enfermedad. Manifestaciones clínicas, esto en pacientes que tienen VIH. Aquí es importante recordar que el paciente con VIH, aquí estamos hablando de VIH avanzado, paciente que tiene CD4 bien bajos y que tiene su carga viral bien alta, muy probablemente un paciente que no está tomando tratamiento, es un paciente muy inmunodeprimido, particularmente inmunidad celular deprimida, los CD4, ¿no? Y resulta que esos linfocitos de CD4 son los principales soldados que tenemos contra la tuberculosis. Entonces es la tormenta perfecta. Tener TB y VIH es lo peor que te puede pasar porque pues no tienes las defensas para contener la otra enfermedad. Entonces te va mucho peor de la tuberculosis y por eso es la principal causa de muerte por infecciones en pacientes con SIDA. Entonces, en la fase inicial, la prueba de tuberculina, pues normalmente te puede salir positiva, pero en un paciente con VIH avanzado, ni el PPD te sale positivo. Las adenopatías que son frecuentes en cualquier paciente sano o cualquier paciente que tiene un VIH que no está muy avanzado, pues vas a encontrarle ganglios por todos lados. Si el paciente está tan inmunodeprimido, ni siquiera van a crecer los ganglios. La distribución pulmonar, como ya lo discutimos, generalmente es hacia los ápices pulmonares. En un paciente con VIH tienes la misma probabilidad de tener infiltrados apicales como infiltrados hacia abajo. Entonces, no descartes tuberculosis porque los infiltrados no están arriba, particularmente en pacientes con SIDA avanzado o sumamente inmunodeprimidos. La cavitación a menudo presente en los individuos que son inmunocompetentes y habitualmente puedes no encontrar nada de cavitación en los pacientes inmunodeprimidos. Ayer les puse alguna foto en donde se veía estos gránulos de mijo, sin cavernas, simplemente puntitos gránulos por todo el pulmón en radiografías y en tomografías. Bueno, eso es una inmunodeficiencia más avanzada, una diseminación más preocupante de la tuberculosis y muy común en los pacientes con SIDA. Y obviamente la enfermedad se va a diseminar hacia fuera del pulmón, mucho más frecuente en los pacientes con VIH avanzado. Entonces es común que llegue el paciente con VIH y al mismo tiempo no nada más tiene tos y manifestaciones respiratorias, sino también tiene a lo mejor manifestaciones de falla renal y a lo mejor está también encefalópata porque tiene tuberculosis meningea. Entonces, pues obviamente un paciente con VIH avanzado y TB pues le va a ir peor.
Los criterios radiográficos, como ya los hemos mencionado, yo creo que mejor vemos imágenes. Pues aquí tienen un paciente que tiene unas muy pequeñas nódulos. Parecería como que se quieren ver aquí arribita y una pequeña radiopacidad aquí no muy específica. Pero bueno, esto pues a alguien sin mucha experiencia le puede parecer como una radiografía completamente normal. Hay algunas radiografías que ya son un poquito más claras, ¿no? Aquí puedes ver claramente algunos nódulos pariliares, unos nódulos más periféricos. Aquí tienes una radiopacidad subpleural bilateral con esta adenopatía contralateral, y las partes apicales pues tampoco se ven respetadas. También se ve un poco radiopaco más allá de lo normal, que sería algo así. Y acá pues inclusive logras ver todo el lóbulo apical derecho que está comprometido, y claramente se ve la diferencia entre el lóbulo superior y el lóbulo medio, y una relación inclusive ya con un nivel hidroaéreo. Aquí el paciente ya tiene seguramente algo de pus o una empiema intracavitario, ¿no? Inclusive hay nódulos contralaterales, no se ve tan tronado el pulmón izquierdo como el derecho, pero ya tienen nódulos bilaterales, entonces el problema se está saliendo de control. Y esto es un paciente seguramente más inmunodeprimido, a lo mejor diabético, a lo mejor tiene 70 años, a lo mejor tiene SIDA, pero el punto es que aquí no se ven cavernas. Entonces imagínate que es un paciente probablemente con SIDA, y pueden ver todos estos micronódulos, como pueden ver aquí, un montón de micronódulos en la radiografía y en la tomografía, y normalmente no ves cavitaciones. De hecho, aquí parecería ser que sí se empiezan a formar algunas, pero sería común que no encontraras nada de cavernas. Y finalmente, el confirmatorio que les digo va a ser bacteriológico. Y yo de aquí no le llamaría confirmación a la baciloscopía, por lo que ya mencionamos. La confirmación viene con el cultivo, las pruebas moleculares, como es el PCR. Algunos datos claves sobre las baciloscopías, pues eso hay que hacérsela a todos los pacientes. Lo que pasa es que son económicas, relativamente rápidas de hacer, puedes tener el resultado en unas horas. Y son estudios que son fáciles de implementar pues en prácticamente cualquier laboratorio. Y tienes que tener unas medidas de bioseguridad para trabajar la tuberculosis, porque se puede infectar el personal del laboratorio, pero en realidad se puede implementar en cualquier laboratorio, y prácticamente todos en Mexicali te hacen baciloscopías. Pero esto ya lo hemos platicado, o sea, el que lo puedan hacer no significa que lo sepan hacer. Entonces, es muy común que me manden baciloscopías interpretadas, pero de la manera más ridícula que se te pueda ocurrir. Entonces, las baciloscopías se tienen que interpretar de manera cuantitativa. Ahorita viene algo de eso, creo. ¿De dónde puede ser baciloscopías? La verdad es que de cualquier lado. Expectoración es lo tradicional. Claro que también lo hacemos de líquido pleural o de líquido cefalorraquídeo, aunque la sensibilidad, que de por sí es baja, como del 60% en promedio, es mucho menor cuando tienes menos concentración de bacterias, como lo es en líquido pleural, en líquido cefalorraquídeo, y no se diga orina. La verdad es que en mi opinión las baciloscopías de orina no sirven de nada. Yo nunca le he dado tratamiento para tuberculosis a una persona por baciloscopías en orina positiva. Si tienes baciloscopías en orina positivo, lo más probable es que sea una contaminación. Pero si no estás seguro y crees que pueda tener tuberculosis, mejor búscale la enfermedad con estudios más sensibles, como lo es el PCR o el cultivo. Dicen que la expectoración, la mejor muestra es la de la primera hora de la mañana, y es cierto, o sea, durante la noche uno acumula secreciones en el pulmón y eventualmente se van subiendo hacia la garganta, y lo primero que haces en la mañana es aclararte la garganta de esas secreciones que se acumularon. En el día no se acumulan tantas porque inconscientemente pues estás haciendo así y sacas la flema, la escupes, la tragas, haces lo que sea con ella, pero no se te acumula tanto. Entonces, cuando expectoración de lo primero que traes aquí acumulado en la mañana, pues está más concentrado, entonces aumentas la sensibilidad. Y ya vimos que si tomas una segunda muestra o una tercera muestra, puedes subir ese 60% como un 70, 70 y tantos por ciento de sensibilidad. Si el paciente no logra expectorar, porque hay muchos que te dicen que es pura tos seca, entonces puedes ofrecerle la nebulización. Básicamente la nebulización es inhalar agua, ¿no? Inhalar algún líquido, solución salina, y pues como cuando te metes a un sauna, quienes hayan entrado ahí a un cuarto estos de vapor,
pues estás inhalando mucha agua y al poco tiempo te dan ganas de toser. Es normal. Cuando el paciente no tiene nebulizadores, que es algo común, lo que yo les recomiendo es que agarren una olla, ponen agua, le echan sal y ahí la dejan. Y en la mañana lo primero que hacen al levantarse es subirle la flama a la estufa, la pones a hervir el agua y te pones a respirarlo. Con cuidado, obviamente. Y es lo mismo, estás inhalando vapor, estás inhalando agua que se va al pulmón, que eventualmente se va a acumular y el paciente la va a querer sacar. De esa manera te permite, pues, obtener una muestra de expectoración para vaciloscopia y aumentas un poquito la sensibilidad. La otra, pues también puedes tomar biopsias, o sea, del propio tejido, por ejemplo, una biopsia pulmonar, si el paciente le hace una broncoscopía, se puede tomar una biopsia transbronquial, o si tienes alguna otra manifestación, que el paciente lo operan y se encuentran que el intestino está lleno de estos micronódulos como granulomas, puntitos blanquecinos amarillentos en todo el peritoneo, pues pueden tomar una biopsia de esas lesiones y mandárselo al patólogo y el patólogo le puede hacer vaciloscopías. Las vaciloscopías pues las hacemos principalmente con tinciones como lo es el Sil-Nielsen, también hay una modificación de Kim-Jung, ya tuvimos toda una clase de eso, no perderemos tiempo en ello, nada más recuerden que la sensibilidad no es muy buena. Y la uramina rodamina pues es una técnica mucho mejor, fluorescente, que no tenemos disponible. Según la norma oficial mexicana, pues las vaciloscopías se van a demostrar porque encuentras con un solo bacilo. Luego me ha tocado ver aquí pacientes que dicen, sí salí positivo, pero tan poquito que el doctor me dijo que no había bronca. O me dijo que era negativa porque no llega ni a una cruz. Las vaciloscopías se reportan como 3 cruces, que es lo máximo, o 2 cruces, o una cruz, o no llega ni a una cruz, pero ya tienes vacilos. Entonces, esto se reporta de una manera muy específica. Esto ya está establecido y así lo tienen que reportar todos los laboratorios del mundo. Entonces, ausencia de bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos, o sea, se pone el microbiólogo en su microscopio a revisar campo por campo. 100 campos en una laminilla en gran aumento y después de que ya revisó 100 campos y que no encontró ni una sola bacteria, ni un solo bacilo ácido alcohol resistente, entonces dirá negativo. Cuando encuentra menos de un bacilo por campo en 100 campos, o sea, de cuenta que en los 100 campos encontró que había 9 bacilos en total, son bien poquitos, no llega ni siquiera a una cruz. Entonces, ¿qué te reportará el laboratorio? Encontré 9 bacilos en total, 9 bar. Así se reporta, un bar, o 5, o 7, o 9. Ya cuando te encontraste 10, pues ya llegas a a una cruz. Con más de 10 bacilos que se hayan encontrado, pues ya es una cruz. Si te encuentras de 1 a 10 bacilos en cada campo, en 50 campos observados, ahí ya no se tienen que ir a revisar los 100. Con 50 campos que revisen y que te encuentres de 1 a 10, ya son 2 cruces. Y más de 10 bacilos, o sea, así plagado de bacilos, en 1, 2, 3, en 20 campos nada más, ya ni le sigues, compadre. Ya está súper positivo y esas ya son 3 cruces. Es lo máximo que puedes reportar en una vaciloscopía. Entonces, otra vez, o 3 cruces, 2 cruces, o una cruz, o cuando no llegas ni a una cruz, pero por lo menos tienes un bacilo, pues se reportan varios. Ya no llega a una cruz, pero dices 1 a 9 bar. Así lo reportan muchos laboratorios. No te dicen si tienen 1 o 7 o 9, te dicen nada más bares. O te dicen 1 a 9 bar. Bueno, con eso está positivo. Entonces, no descarten el diagnóstico porque no llegó a la crucecita. Pero hay otros que me dicen simplemente vaciloscopía positiva. Necesito el número porque es una prueba cuantificable, o sea, no el número, sino las cruces. No es lo mismo que el paciente llegue con todo el cuadro clínico, vaciloscopía positiva, 3 cruces, empiezo el tratamiento y a los 2 meses, pues ya tengo un bar. Y yo quisiera que ya estuviera negativo, entonces a lo mejor le extiendo el tratamiento, pero sí mejoró mucho. Entonces tal vez nomás es cuestión de darle unas semanas más de fase intensiva y ya va a estar negativo. En cambio, si yo le hago una vaciloscopía inicial, trae 2 cruces y le doy tratamiento 1 mes, 2 meses y al segundo mes siguen 2 cruces, pues no le está funcionando de nada el tratamiento y nos vamos a ir a una tuberculosis multiresistente seguramente.
La sensibilidad en promedio 60%, puede subir hasta 80% cuando haces vaciloscopías seriadas, cuando el paciente no tiene VIH, cuando el paciente tiene enfermedad cavitaria, o sea, si el paciente tiene cavidades en la radiografía, es mucho más probable que la vaciloscopia salga positiva. Si el paciente llega tosiéndote con flemas espontáneas, es mucho más probable que te salga positiva. Cuando te dicen que sale bien poquita flema o que es una tos seca, pues es menos probable que sean positivas. Y en la radiografía, por ejemplo, en estas radiografías, cuando tienen infiltrados miliares, es bien común que te salgan vaciloscopias negativas. O sea, estás viendo esto, está del librito de tuberculosis miliar. Ah, pero vaciloscopías negativas, entonces no es. Si llegan los pacientes aquí diciéndome, no sé por qué me mandaron, pero no tengo tuberculosis porque me salieron negativas las vaciloscopías. Cuando entiendes la mala sensibilidad, pues entonces le vas a seguir buscando, ¿no? La enfermedad con otras, otros medios más específicos. Bueno, y todo paciente que ya está detectado con tuberculosis va a empezar un tratamiento y mensualmente hay que hacer vaciloscopías. Eso es otra cosa que pues, no se les olvida tanto, pero a veces sí. Y pues, está bien mal que llegue el paciente aquí porque yo lo tengo que revalorar a lo mejor al final del tratamiento y luego las otras vaciloscopías. No, nomás me hicieron una. Tiene que ser una mensual porque todas, una vez que ya está negativo el paciente, tiene que seguir negativa. Ya vamos a ver cuál es el seguimiento cuando veamos lo de tratamiento. Bueno, el cultivo es nuestro gold standard, es nuestro estudio ideal para detectar la enfermedad y para empezar, para tener las susceptibilidades a los antibióticos. No les hacemos cultivos a todos nuestros pacientes, y no es necesario en la mayoría de ellos. Sí deberíamos, o sea, lo ideal es que sí les hiciéramos el cultivo a todos los pacientes porque de repente hay alguno que va a salir resistente y cuando ya no está respondiendo bien al tratamiento, pues ya lo cultivaste desde hace meses, acuérdense, tarda 2 meses en que crezca la micobacteria en estas muestras, así que si yo lo mandé cultivar al principio y ahorita el paciente no está bien, te vas a ver ese cultivo y, mira, era resistente a isoniazida o a la rifampicina, entonces le optimizas el tratamiento pronto, pero si te esperas a 2 meses para ver, oye, no negativiza la vaciloscopía, pídele el cultivo, pues ahí vemos el resultado dentro de 2 meses más, ¿no? Entonces sí sería bueno pedirle cultivo a todos nuestros pacientes, pero pues son cuestiones de dinero, recursos y pues viva México. Entonces no tenemos tantos reactivos o medios de cultivo para todos los miles de pacientes que tenemos de tuberculosis todos los años. Entonces, nos quedamos con las vaciloscopías en la mayoría de los casos. Con eso tenemos, la mayoría van a responder bien al tratamiento, pero hay algunos pacientes que están en un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis multidrogoresistente. Esos son los pacientes que ya tuvieron un tratamiento, se curaron y ahorita otra vez tienen tuberculosis. Cultivo a fuerzas. Pacientes que tienen VIH, cultivo a fuerzas. Pacientes que empezaron un tratamiento y normalmente a los 2 meses, que son 60 dosis de fase intensiva, ya tienen que estar negativos. No han negativizado a los 2 meses, cultivo a fuerza. Supone que los niños pequeños también tienes que mandarlos cultivar. Personas que tienes una alta sospecha de TB, pero todas las vaciloscopías te salen negativas, a lo mejor sigues pensando en la enfermedad, cultivo, porque tiene mucho mayor sensibilidad que las vaciloscopias. Existen 2 tipos de medios de cultivo, los sólidos y los líquidos. Los sólidos toman más tiempo para tener el resultado. El cultivo tradicional es el Lowenstein-Jensen, apréndanselo, este es un cultivo especializado para Mycobacterium tuberculosis y puede tener un resultado a veces en 3 semanas, pero la mayoría de las veces hasta las 8 semanas y aún así, pues muchos casos no crece, ¿no? O se contamina la muestra. También tenemos medios líquidos como el Middlebrook y este es un medio que pues favorece el desarrollo micobacteriano mucho más rápido. Como pueden ver aquí, menos de 1 mes. Entonces, eso es lo mejor. Sin embargo, no siempre tenemos cultivos líquidos. A veces sí lo hay aquí en el laboratorio estatal, pero muchas veces no. Y pues yo normalmente cuando mando a un paciente a cultivar, yo asumo que hasta dentro de 2 meses voy a tener resultados. A veces antes, muchas veces antes, pero yo asumo que me va a tomar un par de meses tener los resultados. Sensibilidades, como pueden ver aquí, 80-90%,
con unas especificidades, es así. Si me dice el cultivo que es Mycobacterium tuberculosis, es Mycobacterium tuberculosis. Y luego tenemos el PCR, ya conocen el fundamento del PCR, de hecho ya tenemos un tipo de pruebas que se llaman el GeneXpert, ya lo hemos platicado antes, y lo tenemos disponible en Baja California, hay por lo menos creo que 3 máquinas de GeneXpert en Mexicali nada más, otras tantas allá en Tijuana, pero aquí la tiene el laboratorio estatal, que es el más importante que debe de tenerla, y unos 2 o 3 laboratorios privados también. Se supone que con 10 bacilos que tengas, ya te puede salir positivo el PCR, ¿eh? Entonces tienes una alta sensibilidad y el diagnóstico es relativamente muy rápido. O sea, eso lo tienes el resultado, por mucho que se tarden, mañana. La mayoría de los casos, sobre todo con una máquina esta de GeneXpert, el resultado lo tienes en dos horas. Esta es la máquina que les comento. Una máquina chiquita, parece una impresora de láser, tiene unos cartuchos que parecen tinta de impresora y básicamente aquí se deposita la flema. Miren, este es el vasito en donde un paciente expectoró. Esto lo depositas aquí adentro y le pones un diluyente, es como un inactivador, un buffer. Básicamente permite la extracción del ácido nucleico, pero aquí adentro de este cartuchito, que vale como 2,000 pesos, tiene todas las enzimas, la polimerasa, todos los primers, y básicamente se introduce aquí. Esto se conecta a cualquier computadora. Ya hay unos Experts Express que se supone que los conectas a tu iPhone y ahí le pones play y en 2 horas se pone a trabajar esta máquina. Te dice el resultado más o menos en un par de horas y te dice 2 cosas. Si tienes Mycobacterium tuberculosis, o sea, si encontró el genoma de Mycobacterium tuberculosis, y número 2, si encontró un gen que se llama RPOB. Si tienes una mutación en ese gen, entonces muy probablemente va a ser una tuberculosis resistente a rifampicina. Súper importante saber si es resistente a rifampicina. Entonces les voy a preguntar para el día de mañana, a ver quién se gana un punto adicional de Kahoot, que me digan por qué es súper importante demostrar la resistencia a rifampicina. Obviamente, pues porque el paciente le va a ir más mal, ¿no? Pues porque el tratamiento no va a ser igual de efectivo. Insisto, la medicina no es tan fácil. La pregunta, pues, va más allá. ¿Cuál es la implicación de que una tuberculosis, de que una micobacteria sea resistente a tuberculosis, pero una rifampicina? Porque tú dirías, bueno, pues entonces significa que le tengo que dar un medicamento para sustituir a la rifampicina. No es así de fácil. Es algo que van a tener que leer, no es algo que tienen que ustedes de conjeturar o adivinar o asumir. Bueno, ¿cuál va a ser un caso confirmado? Pues aquel que le encontraste la tuberculosis por cultivo o por PCR. ¿Cuál va a ser un caso no confirmado? Pues aquel que tienes todo el cuadro clínico, epidemiológico, radiográfico, pero no tienes el criterio bacteriológico. También está lo del cuantiferón tibigol, pero esto es lo de la tuberculosis latente. Esto lo vamos a ver en otra clase. Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda o no sé si ahorita alguien ya sepa la diferencia o la importancia de que una micobacteria sea particularmente resistente a rifa. O sea, está bien, yo quisiera tener un expert que me dijera inmediatamente si es resistente a rifa o a isoniazida o a pirafinamida o etambutol, que son los 4 tratamientos de primera línea que damos. Pero de todos esos, el más importante es rifampicina y no necesariamente porque es el fármaco de mayor importancia. Sí lo es, pero esto tiene una implicación en cuanto al diagnóstico, qué tipo de tuberculosis es y cómo se va a tratar. Entonces, ¿alguien sabe? Pues se van a ir a leerlo. Yo me voy a ir a leer porque no sé. Bueno, está bien. Entonces, no sé si tengan alguna duda de lo que platicamos hoy. Yo sí, de lo de, dijo que de 1 a 10 es una crucecita de bar. No. Luego dijo, No. Estás mal. 10 o más es una cruz. De 1 a ok, 10, de 1 a 10 no llega ni a una cruz, pero está positivo. Entonces el laboratorio te lo reporta como 1 a 9 bar. O sea, no llegué a 10. Por eso no te pongo cruz. ¿Sí me explico? sí, 10 o más es una Es 1. y 20 son 2.
ahí va otra vez. Aquí. 1 a 10 bar por campo en 50 campos. O sea, en los primeros 50 campos que te encuentras, ya completaste el criterio. Acá no. Acá por lo menos me encontré un vacilo. Puedes encontrarte hasta 10 vacilos, pero me tengo que ir a los 100 campos observados. Miren, no les voy a pedir que se lo memoricen porque ustedes no se están preparando para ser microbiólogos o bacteriólogos, ni van a interpretarme baciloscopías. Lo que quiero que ustedes entiendan es esto, la cuantificación y la interpretación. O sea, cuando un laboratorio te reporta baciloscopía solamente positiva, no le vuelvas a mandar una sola baciloscopía porque así no se reportan. De hecho, hay otros laboratorios como el del Seguro Social, y los señalo porque están bien mal y no han resuelto este problema que es tan tonto. Pero te dicen baciloscopía positiva, te dicen 59 bar. Chingado, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué me interesa a mí que sean 59 o 70? Cumples criterios para una cruz o para dos cruces. No puedo cuantificarlo porque antes eran 59 y ahora son veintitantos, ¿no? Aquí se tiene que cuantificar por cruces. 3, 2, 1, bares o negativos. Entonces, eso es lo que me interesa de esto. No les voy a preguntar en el examen qué significa dos cruces, cuál es la implicación técnica, ¿no? Porque es una pregunta para alguien que se está formando como químico farmacobiólogo. Ustedes me interesa que sepan que se lo tienen que reportar en cruces, que es una prueba cuantitativa, a diferencia del cultivo, no es cuantitativo. Y el PCR tampoco es cuantitativo, o sea, no te van a decir, tienes muchita tuberculosis o tienes poquita tuberculosis. Esto sí es cuantitativo. Tiene sus problemas, ¿no? La mala sensibilidad y es observador dependiente, depende de tu calidad, tu experiencia viendo este tipo de cosas. Yo no sé hacer una baciloscopía, los he visto las micobacterias en el microscopio, pero pues por mera curiosidad, pero esto le toca a otras personas. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces mañana seguimos con el tema de... ¿Qué sigue? No me acuerdo qué sigue, no sé si es tuberculosis latente o si es el tratamiento como tal, pero me gustaría más platicar sobre tuberculosis latente y luego ya vemos el tratamiento después, ¿de acuerdo? Entonces, Okay. mañana le seguimos. Mañana es viernes, ¿sí? Entonces hasta el lunes. Gracias, doctor. Doctor, va a hacer un caso sobre tuberculosis latente. Mande, el lunes, tuberculosis latente. Sí, pero va a ser Mande. que si va a hacer Kahoot sobre tuberculosis latente. Sí, debe haber. Ah, ok. Dale, pues. Tengan buen fin de semana. Adiós. Gracias. Gracias, doctor.